La madrugada del 1 de diciembre de 2007, una época en la que el pasito duranguense sonaba en los bailes masivos por todo México. Dentro del amplio mundo de la música grupera se destacaba la voz y el estilo de Sergio Gómez, el líder de K-Paz de la Sierra, pero el sabor de la fama le duraría muy poco. Y es que una tragedia estaba a punto de marcar la historia del grupo y del género. Todo comenzó a la salida de un concierto en el Estadio Morelos, en Michoacán. A la salida del lugar, Sergio, sus compañeros y su equipo se dividieron en 3 camionetas. Todo marchaba relativamente tranquilo y parecía ser otro día normal de uno de sus tantos eventos. Pero fue justo en ese momento cuando un convoy de hombres con armas largas se dirigieron hacia las camionetas. Y como si se tratara de una especie de película con persecución y balas, una por una les fueron dando alcance con las armas a las camionetas hasta dar con el vehículo en el que se encontraba Sergio. Y de esta manera Gómez fue secuestrado junto a 2 personas que lo acompañaban en el transporte. Durante 2 agónicos días no se supo siquiera el paradero del cantante, hasta que el día 3 de diciembre se confirmó que el cuerpo de Sergio había sido encontrado con evidentes signos de tortura en un área aledaña a Chiquimitío, a 10 kilómetros al noreste de Morelia. Y así fue como a sus 34 años de edad y de esta manera tan trágica es que Sergio Gómez, líder de K-Paz de la Sierra, había muerto. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas haré. El amor cuando es verdad es uno solo. No me preguntes. Su asesinato es una de la extensa lista de homicidios sin esclarecer en México, y en la actualidad se dice que esta tragedia se recuerda como macabra y uno de los peores crímenes en la historia de la música grupera. Pero ¿por qué se dio realmente esta situación? ¿Y cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Y quiénes estaban realmente detrás de este secuestro? Bueno, para darle respuesta a estas preguntas, los animo a quedarse hasta el final de este video. Y bien, para entender todo, ahora sí, llegó el momento de que viajemos un poco en el tiempo, más específicamente a inicios de la década del 2000. Para aquella época, el duranguense fue un género que empezó a agarrar fuerza dentro de la música en México, por lo que los artistas rápidamente lo posicionaron como uno de los subgéneros del regional mexicano que todo el mundo bailaba y lo cantaba. Si bien el duranguense tiene sus raíces en Durango, México, esta música fue creada en Chicago, en Estados Unidos. Justo a principios del siglo XXI, este género del regional mexicano incluía entre sus instrumentos la clásica tambora, por lo que estaba conformada en su mayoría por percusiones. Y por si no sabías, un dato de color es que se le conoce como duranguense debido a que los migrantes provenientes de dicho estado de México comenzaron a tocarlo, al mismo tiempo en el que le metían más velocidad a las canciones que solían interpretar, por lo que los primeros artistas de esta música no pudieron desprenderse de sus raíces. Pero bien, a principios del milenio, esta música del regional mexicano comenzó a expandirse y a sonar en los clubes de Chicago, así como en sus radios difusoras, de manera que los artistas no dudaron en incluir un baile. Sí, estamos hablando del famoso pasito duranguense. Y ya para 2003, este género se encontraba liderando las listas latinas de nada más y nada menos que del Billboard. Pero bueno, la realidad es que fueron varios los artistas cuya música logró cruzar la frontera y llegó a México, primero al norte y poco a poco se fue extendiendo por todo el país. Y sí, justamente,
es aquí donde entra en escena K-Paz de la Sierra, uno de los grupos que más influencia tuvo a nivel internacional. La agrupación de música regional mexicana tuvo también origen en la ciudad de Chicago, sí, en Estados Unidos, como ya veníamos mencionando de antes. Creada en 2002, se convertía en una de las agrupaciones mejor cotizadas de la época. Para aquel entonces, Paulo Sergio Gómez Sánchez ya estaba casado y tenía familia. Nació en Michoacán, pero desde temprana edad viajó a Estados Unidos para erradicar en Illinois y buscar el llamado sueño americano. Fue en el poblado de Bensenville, a pocos minutos de Chicago, donde Gómez reclutó a Armando Rodríguez y Jorge Solís, ex integrantes del grupo Montes de Durango. Desde el principio dejaron clara la impronta que los llevaría a la fama, y aquella trataba de hacer covers de grandes éxitos, pero con el tono duranguense como distintivo. Fue así que llegó su primer hit en 2004, cuando reversionaron la canción Volveré de Diego Verdaguer, con el que reventaron las listas musicales y entraron de inmediato al corazón del público mexicano. Luego de un buen tiempo tocando en eventos y salones locales, el grupo finalmente fue contratado por Disa Records, y a los pocos meses sus canciones y su estilo ya sonaban fuerte en las radios de Estados Unidos con su primer disco, Arrasando con Fuego, aunque la fórmula en la que hacían canciones recibió ciertas críticas, pues se les acusó de falta de originalidad. Pero lo cierto es que las reversiones beneficiaron a todos los implicados. Y es que sí, a K-Paz de la Sierra por darse a conocer a un nivel impensado en tiempo récord, y a los artistas que habían interpretado las canciones originalmente, pues fue una vía inmejorable para llegar a un nuevo público y ganar mucha más presencia. De hecho, las colaboraciones se convirtieron en otro de los secretos de la agrupación, y es que el grupo cantó junto a nada más y nada menos que Ana Gabriel, Franco De Vita, José Manuel Zamacona, Diego Verdaguer, entre muchos otros más. Incluso en un hecho poco común, las puertas de la televisión se le abrieron de par en par a K-Paz de la Sierra, que para ese momento ya era el grupo duranguense que más popularidad había gozado en la historia de dicho género, incluso por encima de Montes de Durango. En 2007, ya convertidos en unos rockstar, participaron en la novela Al Diablo con los Guapos, con la canción principal de la novela, que por cierto llevaba el mismo nombre, pero aquel también fue el año que torció para siempre el camino del grupo. El 1 de diciembre del 2007, el grupo se presentó junto al también fallecido Johann Sebastian en el Estadio Morelos, en Michoacán. Luego de deleitar a la gente con cada uno de sus éxitos y tras finalizar dicha presentación, los músicos subieron a 3 camionetas con destino a Puerto Vallarta, en Jalisco. Sin embargo, durante el trayecto, el vehículo en el que viajaba el cantante, una camioneta Suburban roja, fue interceptada por un comando armado que detuvo el paso del vehículo a la altura de la salida a Salamanca, frente al fraccionamiento de Erandeni. De inmediato, Sergio Gómez fue secuestrado junto a los empresarios Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. Los 2 últimos mencionados fueron liberados horas después. Sin embargo, Sergio Gómez continuó cautivo. En medio de la confusión comenzó su búsqueda y también la intensa cobertura mediática, sobre todo una vez que el grupo no se presentó a una conferencia de prensa que tenía programada y tampoco acudió al show agendado en Puerto Vallarta. Las horas de angustia se fueron acumulando, el panorama resultaba cada vez más desalentador, sobre todo después de que los empresarios fueron liberados a las pocas horas, pero no se tenían noticias de Sergio Gómez. Y de esta triste forma tan lamentable
y luego de una intensa búsqueda, en la mañana del lunes 3 de diciembre de 2007, el cuerpo del cantante fue encontrado a lo largo de la ladera de la carretera hacia el municipio de Chiquimitío, a 20 minutos de Morelia. De acuerdo con la información entregada por los investigadores, al encontrar el cadáver, este tenía aproximadamente unas 24 horas de haber fallecido. Había sido estrangulado y presentaba señales de tortura, con graves hematomas en el tórax y en el abdomen, así como quemaduras de cigarrillos en las piernas. Finalmente, Sergio Gómez fue identificado gracias a un tatuaje que tenía en forma de una pantera. Los encargados de reconocer el cuerpo fueron los representantes legales de la agrupación. Los primeros datos indican que el asesinato podría haber sido premeditado, dado que Sergio había sido advertido de antemano para que no actuara en la ciudad de Morelia, un refugio de las pandillas relacionadas con la droga. Lo mataron a golpes, lo estrangularon y le quemaron partes del cuerpo, aseguró una persona acerca del crimen. Según su amigo y cantante José Manuel Zamacona, Gómez recibió advertencia de no presentarse a cantar en aquella sede, pero Sergio ignoró las advertencias y solo contrató a guardias de seguridad que lo acompañaron toda la noche. Cabe destacar que este mismo modus operandi de las amenazas por parte de las mafias de narcotráfico hacia los artistas de no presentarse en ciertos lugares ya se había repetido con Valentín Elizalde, video y caso que por cierto te recomiendo ver en este mismo canal. Pero bueno, siguiendo con la historia, se dijo incluso que el cuerpo del cantante había sido descuartizado, pero las autoridades de Michoacán lo negaron. Después del crimen hubo especulaciones sobre quién pudo haber sido el asesino del cantante. Sin embargo, ninguna de las versiones pudo ser confirmada. La teoría más fuerte otorgada por parte de la Procuraduría Estatal señaló que Nazario Moreno González, el chayo de la familia michoacana, se molestó porque Sergio Gómez fue a cantar a una fiesta de los Zetas, agrupación rival de la organización delictiva. Pero lo triste en todo esto es que nunca hubo ningún detenido por eso, siendo que incluso aquella fue la propia conclusión de las autoridades. Sí, un ajuste de cuentas entre los grupos de la delincuencia organizada. De manera que finalmente la agrupación no hizo caso a las intimidaciones de Moreno González, por lo que después de tocar en el Estadio Morelos, el vocalista fue asesinado. Otra de las versiones de la que mucho se habló es que Gómez podría haber mantenido una relación sentimental con la pareja de algún poderoso capo de Michoacán. De ahí que el cuerpo del cantante presentara quemaduras en las áreas genitales. Pero finalmente, y a cabo de 4 años, por fin pudieron llegar a la conclusión del crimen, y es que algunos medios de comunicación confirmaron la hipótesis de que Nazario Moreno González, o sea, el Chayo, de quien hablamos anteriormente, extinto líder de la familia michoacana, ordenó el secuestro, la tortura y la ejecución de Sergio Gómez. Como ya mencionamos antes, era sabido por el círculo más cercano al grupo que días antes del asesinato, Sergio ya había recibido algunas amenazas vía telefónica, pero además también tenía problemas para relacionarse con la fama. De pronto nos dimos cuenta que la carrera nos manejó a nosotros y no nosotros a la carrera, comentó Rafael Solís, uno de los integrantes de K Paz de la Sierra, y agregó lo siguiente: cuando estás en la cima te llegan las tentaciones y las malas compañías, pero desgraciadamente te das cuenta de aquello cuando ya estás abajo. Esos amigos que te adoraban ya no existen. Otros de los integrantes del grupo también comentó lo siguiente: recuerdo que andaba por ahí una muchachita detrás de Sergio y no se la quitaba de encima, y nosotros sabíamos que lo único que lograría aquello sería meterlo en problemas.
Los cambios llegaron a tal grado que Sergio ya no escuchaba a sus compañeros, ni comía ni viajaba con ellos. De ahí que la noche en que se lo llevaron, él iba solo junto a los empresarios. Sin embargo, en su último concierto, algo le llamó la atención a Rafael. Ya hablábamos poco, la situación con Sergio era muy diferente, pero antes de ir a Michoacán, me comentó que algo no estaba bien, que temía por su vida, pero no me dio motivos. Humberto Durán, otro de los integrantes del grupo, confirmó esta versión, diciendo lo siguiente: antes de subir al escenario de Morelia, Sergio me dijo que se sentía raro y estaba bastante nervioso. Me dijo: ¿sabes algo? Si muero, moriré feliz, porque llevé a Capas de la Sierra hasta donde he querido. Evidentemente, algo raro estaba pasando y ya hasta él mismo lo sabía. Pero sumado a esta conversación que mantuvo Gómez con su compañero de grupo, años después se hizo viral un video en el que se muestra que a toda la agrupación les leyeron las cartas y uno de los integrantes sacó la carta de la muerte. Sin embargo, ninguno de ellos creyó en lo que se les fue dicho, por lo que salieron al escenario a hacer su show de manera normal. Pero no se sabe si este encuentro previo tuvo algo que ver con el final que se desencadenó. De todas formas, igual el público hizo la conexión entre ambas cosas, donde muchos insinuaban que el destino estaba advirtiéndoles el desastre que se desataría horas más tarde. Después de la desaparición física de Gómez, comenzaron a esparcirse algunos de los rumores y mitos que hasta el día de hoy son muy conocidos, entre ellos los que ya mencionamos, como de que fue un crimen pasional o de que los Zetas estuvieron involucrados o muchos otros más. Pero sin dudas, la teoría más loca y extraña sobre este caso y sobre su muerte se dio el día del funeral de Gómez. Y es que se dice que varias personas dijeron ver que el cantante que se encontraba dentro del ataúd abrió los ojos. En un video que circulaba por las redes sociales y que dura tan solo 23 segundos, se ve a familiares y amigos alrededor del féretro esperando la apertura. Cuando se abre, el padre avienta agua bendita y pareciera ser que el cantante abre y cierra los ojos. O al menos eso es lo que parece, ya que muchos piensan de que fue una ilusión óptica producto del material transparente que tenía delante. Pero bueno, fuera de todo, cabe destacar que el altar donde pusieron al cantante en el sitio donde fue encontrado sin vida fue destruido en diferentes ocasiones, lo que parecía ser parte de la misma venganza de las personas que lo asesinaron. En enero de 2009, después de la muerte de Sergio Gómez, se hicieron cambios en la alineación y se presentó un nuevo vocalista. En la actualidad, la banda sigue dando conciertos y giras por todo México y Latinoamérica, ya que los fans aún siguen siendo fieles para rendirle tributo a su ídolo. Pero la realidad es que nada volvió a ser como antes. El éxito del grupo se consumió entre disputas legales y cambios frecuentes de alineación. Todavía edificaron algunos hits, tal fue el caso de Como un tatuaje, pero jamás recuperaron la popularidad que los había hecho despegar tan aceleradamente. Sí, la tragedia truncó los sueños de Capas de la Sierra. Pero bueno, es que como consuelo les queda saber que ninguna moda fue tan impactante en la historia musical de México. Han pasado 15 años de este asesinato como muchos otros y familiares y seguidores aún siguen en la espera de un avance en la investigación. Pero las autoridades de Michoacán insisten en que el crimen fue perpetuado por los cárteles de drogas y que Sergio Gómez nunca fue víctima de la inseguridad en el país. Pero bien, que aunque el Estado mexicano haya defendido a muerte su seguridad y su justicia, el caso de Sergio Gómez fue uno de los primeros de una serie de atentados ocurridos a varias figuras del regional mexicano. Incluso un año antes, en 2006,
fue noticia el asesinato de Valentín Elizalde a la salida de un palenque, y luego ya para 2010 se registraron las muertes de Fabián Ortega Piñón, el Halcón de la Sierra, y Sergio Vega, el Yaca, casos de los que también estaremos hablando en este mismo canal. Por eso te recomiendo que te suscribas si no te los querés perder. Pero como les seguía contando, a la lista se fueron sumando figuras como Diego Rivas, José el Travieso Quintero, los integrantes de la Quinta Banda, Zaida Peña Arjona, vocalista de Zaida y los Culpables, Tito Torbellino, y bueno, la lista es muy larga. Pero a nosotros solamente nos queda escucharlos y traerlos al presente por su música, y como estamos haciendo ahora, contando sus historias y manteniendo vivo su legado. Pero bien, hasta acá el video de hoy, pero antes de que te vayas te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes, y si no te querés perder ningún video de este estilo te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!